Okay. Buenas noches, bienvenidos. Estamos transmitiendo desde Antigua Guatemala en Hotel Candelaria. Para los que nos escuchan, para los que nos ven a través de la transmisión, me encuentro junto con Asil y con Brenda, que esta noche me están acompañando en la presentación del libro Transmisión, del cual Asil es el autor. Durante esta presentación vamos a poder escuchar de las palabras de Asil cómo ha sido este proceso en su vida, cómo llegó él a esta posibilidad de vivir estas experiencias y cómo ha crecido este llamado que él tuvo hacia llegar a un llamado a muchas más personas por todo el mundo. Mi nombre es Raúl Enríquez y es un gusto para mí acompañarles en la presentación de este momento. Yo soy parte del colectivo de Ascension One en su versión de Latinoamérica y para mí es un gusto acompañarlos en esta presentación. Quisiera contarles que Brenda fue la visionaria de este proceso y esta noche ella nos va a hacer el favor de traducir al inglés cuando así necesite ese servicio, ¿verdad? En general estaremos hablando en español y cuando él necesite saber lo que estamos diciendo, pues si no, lo estamos por el momento hablando en español. Nos acompañan esta noche algunas personas que son miembros del equipo de Ascension One de todo el mundo. Les damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Les pedimos un fuerte aplauso para ellos. Nos acompañan también algunos participantes del actual curso de Summit. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos en la presentación de este libro, ¿verdad? Un aplauso también para ellos. Y también gracias a todos y cada uno de ustedes, nuestros invitados especiales, por responder a este llamado. Puede ser que esta noche haya un mensaje especial para ti. Es cuestión de que tengas los oídos abiertos y el corazón dispuesto para recibir ese mensaje que es particular para ti. No cierres tu mente, no cierres tu corazón. Ojalá recibas ese mensaje. Quisiera comentarles que vamos a tener 3 momentos esta noche. En el primer momento tendremos un conversatorio con Asil, donde vamos a poder hacerle preguntas acerca de su vida, acerca de las diferentes situaciones que lo trajeron hasta este momento, y él va a contestarnos con la mayor tranquilidad del mundo, ¿verdad? Así que yo voy a empezar con algunas preguntas y luego los invito a que ustedes, si quieren también a viva voz, yo me acercaré y ustedes podrán hacer las preguntas que deseen. Terminado ese momento, vamos a tener un proceso de canalización donde recibiremos un mensaje de parte de uno de los seres que así le encarna, que es Elohim, y que pues se hace presente esta noche también para transmitirnos un mensaje que ojalá sea de mucho beneficio para todos los que estamos acá. Finalmente, tendremos oportunidad de que Asil nos autografíe el libro, ¿verdad? El libro que algunos ya han comprado y que si alguno pues todavía desea puede adquirirlo al salir de este evento. Quisiera contarles que este libro es el resultado de un trabajo fructífero. Hace 3 años tuvimos la oportunidad a través de Brenda de encontrarnos con Asil y este encuentro ha germinado y ha crecido durante estos 3 años hasta el punto que nos encontramos ahora en Guatemala y estamos acá pues generando este libro, ¿verdad? Que nos llevó sueños, nos llevó noches, nos llevó días, pero que hemos logrado presentar y que quiero agradecerle también a Abraham que está por allá, que hizo el esfuerzo de trabajarlo con toda la gana y todo el esfuerzo para tenerlo a tiempo. Gracias, Abraham. Y bueno, pues este resultado de tener el libro en español, pues se lo debemos a todo el equipo de Ascension One Latinoamérica. Algunos están allá afuera, otros están en controles, otros han estado trabajando en traducción, en revisión. Es un equipo que día con día sigue creciendo y que nos sentimos felices de formar parte. Bien, sin más preámbulos, para mí es un gusto presentarles a Asil Tuxal. Buenas noches, Asil, bienvenido. Good night, Asil, welcome. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenido. Okay. Thank you so much. It is a pleasure to be here in Guatemala with all of you.
Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí en Guatemala con todos ustedes. for you to receive the gifts and the fruits of a long time of work. Para que puedan recibir los regalos y los frutos de este trabajo que ha tomado bastante tiempo. When Brenda reached out to us many years ago, probably around 3 years ago, and proposed to translate the transmissions into Spanish, we said, sure, why not? Cuando yo los busqué hace más o menos 3 años y les propuse traducir al español las transmisiones y el trabajo que él hacía, me dijeron, claro, ¿por qué no? And then she said, oh, we've already done a lot of those. Y luego yo dije, ya hicimos varios. Empecé sin permiso, lo siento, Jerry. So we weren't just amazed about their interest and their dedication, but also the level of professionality that they brought to this process. No solo estábamos sorprendidos por su compromiso y su nivel de profesionalismo, sino por la entrega del equipo para llevar esto a cabo. And we are truly honored that we're working with a beautiful team here in Guatemala. A lot of them are present here and made this event possible and made this book possible. Pues es un gran honor para ellos trabajar con nosotros, con este equipo de Guatemala. La mayoría está aquí presente y, bueno, para nosotros también es un honor trabajar con ellos. It's an honor for us as well. Thank you. So, does everyone know what a trance channel is? ¿Todos saben qué es un canal de trance? A little bit? Okay. Trance channel is a person that can go into a trance state Un canal de trance es una persona que puede estar en este estado, ¿verdad?, de altos niveles de conciencia and communicate with beings or forms of consciousness that is not material. y comunicarse con seres o formas que no son materiales. And this process of trance channeling has existed since the beginning of humanity. Y este proceso del canal de trance ha existido desde el principio del tiempo. Yet over time, we have lost touch with this ability we have, Y a través de los años hemos perdido la habilidad que tenemos and it either became the mystical, mysterious, y se convirtió en esta parte mística, misteriosa, or the dangerous and scary. o peligrosa y que asusta. And it's truly not difficult to, it's truly not easy to master this ability and to navigate this non-material world. En realidad no es sencillo realizar esta acción y navegar este mundo. And there were moments in my journey where it was truly scary. Y hubo momentos en mi viaje que fue realmente de miedo, que me asustaron. But over time, when one is on a path and one knows that this is the right path, Pero con el tiempo, cuando uno sabe que este es el camino correcto, there is a trust hay una confianza and there is a surrender. y hay una rendición. And I knew I was in good hands to become the person that I am today. Y sabía que estaba en buenas manos para convertirme en la persona que soy hoy. And I get to share this gift with the whole world. And it's the most beautiful thing that I could have done with my life. Y puedo compartir este regalo con todo el mundo y será lo mejor que puedo hacer con mi vida. So thank you for being here. Gracias por estar aquí. Okay. Let's Ready to the ask questions. me anything you want. Okay. Pregúntame todo lo que quieras. Okay.
Bien, así en el libro nos cuentas tu viaje de discernimiento. Seal, in your book, you tell us your journey of discernment. Today, hoy, ¿quién eres tú? Who are you today? Who am I today? Well, I'm what is considered a trance channel. Yo soy lo que es considerado un canal de trance, Considered like a bridge considerado como un puente between forms of consciousness that want to support humanity entre formas de conciencia que quieren apoyar a la humanidad and humans. y humanos. So, in my work, I have to practice to be as empty as possible, Así que en mi trabajo tengo que practicar estar lo más vacío posible, as clear as possible in my mind and in my heart, tan claro como sea posible en mi mente y en mi corazón, so that the messages are pure. para que los mensajes sean puros. So the messages that come through are truly not my thoughts, Así que los mensajes que entrego o que pasan a través de mí no son mis pensamientos. and even in the process of channeling, Y aún en el proceso de canalizar, I am observing as the words are coming through estoy observando mientras que las palabras vienen a mí, a través de mí, and there is a separate part of my consciousness y hay una parte separada de mi conciencia that has its own thoughts. que tiene sus propios pensamientos. So sometimes I'm like an audience member watching the process. Así que algunas veces soy como un miembro de la audiencia también observando el proceso. And it is the most fascinating thing. Y es la cosa más fascinante. So answers more or less the question. Eso responde más o menos la pregunta. Gracias. Señor. Quisiera ahondar en el libro. En él nos cuentas tu experiencia como sanador. Thank you, Asiel. I would like to go deeper into the book in which you share a little about your experience as a healer. ¿Por qué llegaste a un momento de confrontación donde sentiste que esto no era suficiente? Why did you reach a moment of confrontation in which you thought this was not enough? Healing wasn't enough. Good question. Okay. Buena pregunta. So in my healing work, I noticed that the work was becoming more and more expanded. I was reaching in my consciousness Así que en mi trabajo de sanación me di cuenta que el trabajo se hacía más y más expandido. Así que en mi conciencia, places that are different, and I was able to communicate with beings I had never experienced before. lugares que eran diferentes y fui capaz de comunicarme con seres que no había visto antes. Very different than spirits or ghosts, Muy diferentes a espíritus o fantasmas, beings of light, seres de luz, beings of great intelligence and grace. seres de gran inteligencia y gracia. And I thought I'm just going crazy. Y pensé que me estaba enloqueciendo. So the communication and the messages that they were delivering to me about my process Así que la comunicación y los mensajes que estaban enviando a través mío en mi proceso was a very interesting proposal. hacían una propuesta muy interesante. And I thought, maybe it's just imagination. Pensé, quizás es solo imaginación. But they were persistent, so they kept coming back and talking to me about Fueron persistentes y siguieron viniendo y hablándome de esto, the journey and about the vision and the support they have for humanity.
acerca de la visión y el apoyo que tenían para la humanidad. And I said yes, Y dije sí, and here I am. y aquí Ok. estoy. Ok, gracias, muy bien. Quisiera preguntarte, después de decir sí, esto te llevó a un proceso de entrenamiento, a un fuerte proceso de entrenamiento. ¿Podrías contarnos sobre ello? After you have said yes, this led you to a process of training. Could you please explain a little about that training? Yes. So, as a trans channel, there is a wide spectrum of possibilities. Así que como un canal de trance hay un espectro muy amplio de posibilidades. In the lower part of the spectrum, En la parte más baja del espectro, the channel communicates through information that they receive. el canal se comunica a través de información que recibe. And it's much easier to connect and disconnect. Es más sencillo conectarse y desconectarse. And you may have seen channels like this. Y probablemente han visto canalizadores como estos. And on the further spectrum of being a trans channel, Y en el espectro más lejano de ser un canal de trance, there is something called embodiment. hay algo que llamamos encarnar. In the embodiment, a consciousness actually enters the energetic body of the channel. Cuando encarnamos o cuando hacemos esta canalización, estos seres entran al campo energético para poder comunicarse. So, for example, when a Siberian shaman channels spirits, they're fully taken over and they don't even remember what happened. Por ejemplo, cuando un canal de Siberia encarna, generalmente son tomados al 100% y ni siquiera pueden recordar lo que canalizaron. I remember everything that happens. Ahora yo recuerdo todo lo que sucede And I have the ability to say, stop y tengo la habilidad de decir paren and disconnect. y desconectarse. And that's the relationship I have with this consciousness. Y esa es la relación que tengo con estas conciencias. And it feels like a relationship of respect Y siento que es una relación de respeto and honoring my autonomy. y que honra mi autonomía. Ok, gracias. En los textos mencionas nombres como Miguel, Rafael, Emanuel, Elohim. ¿Son estos seres los ángeles que conocemos o los arcángeles? In your book you mention these beings, Raphael, Emmanuel, Michael. Are these the beings that we know or different ones? I would say yes. These are the beings we know. Diría sí, son los seres que conocemos. But what's interesting is they have communicated and worked with humanity throughout many civilizations. Pero lo que es interesante es que ellos han trabajado y se han comunicado con la humanidad a través de muchas civilizaciones. And they had different names in other civilizations. Y han tenido diferentes nombres en muchas civilizaciones. It's because predominantly, right now, we are in the Abrahamic lineage. Es porque predominantemente en este momento estamos en el linaje de Abraham. They announce themselves with the names most people know them with. Se anuncian a la humanidad como la mayoría los conocemos. But the category that we created as humans, angel or archangel, Pero la categoría que nosotros hemos creado como humanos, ángel o arcángel, it's a human-made category, son categorías que el hombre ha inventado, just like the names. también como los nombres. So for them, they don't have a category. Así que para ellos no tienen una categoría, no están So clasificados. they don't say, I am Angel Emmanuel. Así que ellos no dicen, yo soy el ángel Manuel. Yes. Yes.
Sobre el libro, el nombre que esto es Transmisión. ¿Por qué Transmisión? About the book, the name you have given to it is Transmission. Why Transmission? So when the guides connected and delivered the messages, Cuando los guías se conectan y entregan los mensajes, they said that the messages are not just a delivery of information, but they are a delivery of energy. nos dicen que no solo son una entrega de una información, sino de energía. And they call this delivery a transmission. Y ellos llaman a esta entrega una transmisión. And the transmission has a transformative power Y esta transmisión tiene un poder transformador and often a healing power. y muchas veces un poder sanador. And very often, people that experience a transmission speak about how they feel more trust, Y generalmente las personas que experimentan una transmisión sienten mucha más confianza, they feel more relaxed, se sienten más relajadas, they feel a heart opening, and they feel more love. sienten que su corazón se abre y se sienten más amadas. So, transmission is a collection of many of these transmissions. Ok. Así que transmisión es una colección de muchas de estas transmisiones. En las transmisiones que se mencionan en el libro se habla de la ascensión acelerada. ¿Podrías explicarnos qué es la ascensión acelerada? In the book, it's mentioned accelerated ascension. Could you talk a little bit about it? Humanity is at a very important stage of its existence. La humanidad está en una etapa muy importante de su existencia. Maybe you have noticed that things are changing faster and faster. Quizás se han dado cuenta que las cosas están cambiando cada vez más rápido. And also, humans inside, in their hearts and in their minds, are changing faster and faster. Y también los humanos en su mente y en su corazón están cambiando rápidamente. That's what they call the evolution of consciousness, Es lo que ellos llaman la evolución de la conciencia, which is different than the evolution that we know from biology. que es diferente de la evolución que conocemos en biología. So our consciousness is evolving at an accelerated rate. Así que nuestra conciencia está evolucionando a un ritmo acelerado. We are in a process of self-realization. Estamos en un proceso de autorrealización. We're learning more about who we are as humans, who we are as a human collective. Estamos aprendiendo más de quiénes somos como humanos y quiénes somos como colectivo. And they call that the maturation process as humanity. That's a hard one. Proceso de maturación. El proceso de maduración. Oh, Muy bien, Un poco. Ellos llaman eso. ¿ok? muy bien. So the reason why they are supporting is because as humans are going through the process of self-realization, it's good to have a support system. La razón por la que nos están ayudando es que en la medida que nosotros estamos en este proceso de evolución, se necesita un sistema de apoyo. So they're like guides, like coaches. Son como guías, como el entrenador. They don't want to be worshipped. No quieren ser adorados, They don't want any offerings. no quieren ningunas ofrendas. It's really about the empowerment of the individual. Es únicamente el empoderamiento del individuo. And their gift is an unconditional gift. Y su regalo es un regalo incondicional. Siguiendo esta línea de preguntas, ¿podríamos considerar a los guías como predictores del futuro que nos podrían decir qué decisiones tomar o esta es una visión errada? Following this same line of questions, can we say that the guides can predict the future or tell us what is going to happen, or this is a wrong way of understanding them?
The future is a set of probabilities. El futuro es un conjunto de probabilidades. They can say, based on today's perspective that we hold, certain futures are more probable. Pueden decir que de acuerdo a lo que está sucediendo en este momento, la perspectiva de este momento, algunos futuros son más probables. But that can change because we have free will. Pero eso puede cambiar porque tenemos libre albedrío. So they support us in becoming more evolved as a consciousness to create the best possible future for ourselves. Así que nos apoyan para que podamos tener una mayor conciencia y de esta manera poder tener el mejor futuro posible. So it's not about them telling us what the future is going to be, No se trata de que ellos nos digan cómo va a ser el futuro, but it's really about us becoming more empowered in the moment. sino que nosotros nos empoderemos en este momento, que agarremos la responsabilidad. Because if we are more empowered in the moment as a human being, Porque si tenemos más empoderamiento como seres humanos, then we can create our future podemos crear nuestro futuro, individually and together. individualmente y juntos. And that's what they want for us. Y eso es lo que quieren para nosotros. Gracias. Quisiera, para cerrar mis preguntas, preguntarte, ¿qué significa ser humano hoy? Just to close my questions, I would like to know, what does it mean to be a human today? Good question. I done my homework. Yeah. Sí hicieron la tarea. I think as humans, we are discovering more and more the power that we hold about ourselves and about our lives, the things we can change and the things we cannot change. Como humanos vamos descubriendo más y más el poder que tenemos y el poder que tenemos de cambiar las cosas que podemos y las cosas que no podemos, tener conciencia. There are many things in the outside world that we don't have control over. Hay muchas cosas en el mundo externo del que no tenemos control, But how we feel about the things outside is within our control. pero cómo nos sentimos de las cosas que están sucediendo afuera, sí tenemos ese control. How we think and how we judge what's happening outside is within our control. Lo que pensamos y cómo juzgamos de lo que sucede afuera, de eso sí tenemos el control. And therefore, our actions are also within our control. Por lo tanto, nuestras acciones también tenemos el control sobre ellas. And they want us to realize that power that we hold as a human being. Y quieren que nos demos cuenta de ese poder que tenemos como seres humanos. Very often, we give away this power Muchas veces entregamos este poder and feel like we are a victim of life. y sentimos que somos víctimas de la vida, We are a victim of the circumstances. que somos víctimas de las circunstancias, We have no choice but to be subjected to this reality. que no tenemos ninguna alternativa que someternos a esta realidad. And every time they bring this back to the power that we hold in the moment. Y cada vez ellos traen esto de nuevo a nuestra conciencia del poder que tenemos. And sometimes it's difficult to be really present Y muchas veces es difícil estar totalmente presente, because the reality or the present moment, the circumstances can be painful. porque la realidad o los momentos, las circunstancias presentes pueden ser realmente dolorosas, They can be very challenging. pueden ser muy retadoras. How can we, in the face of challenges, still be present ¿Cómo podemos nosotros, de cara a los retos, estar totalmente presentes and still be in an alignment y mantenernos alineados
and observe our feelings, y observar nuestras emociones, observe our thoughts, nuestros pensamientos, and allow whatever is happening to be. y permitir que lo que sea que está pasando pase, Especially if we cannot change it. especialmente si no podemos cambiarlo. And from that place, every action we do Y desde ese lugar, cada acción que tomamos, que hacemos, is more of an action of power es más una acción de poder, rather than an action of response. más que una acción de respuesta. So, that power in the present moment Así que es ese poder del momento presente. is accessible to us, Es accesible para nosotros and we can live from that place. y podemos vivir en ese lugar. Gracias, Asil. Thank you, Gracias. Sil. En este momento vamos a permitirles hacer preguntas, si ustedes lo desean. Yo voy a levantarme y voy a acercarles el micrófono a aquellos que lo deseen. Solamente basta con que levanten la mano, yo me aproximaré a su lugar. Brenda va a subir acá para traducirle a Asil las preguntas. Así que les pido un par de minutos para que piensen las preguntas. Es lo que hacemos el cambio de lugares. Gracias, con permiso. Si alguna persona tiene alguna pregunta, con gusto me acerco. Aquí tenemos la primera pregunta. Buenas noches, qué gusto saludarle. I would like to know what it is that made you afraid. Me gustaría started saber by qué es saying- lo que te da miedo. In my personal experience, and that might be different for everyone, En mi experiencia personal, que puede ser diferente para todos, losing my mind perder mi mente, was the greatest fear I had, volverme loco era el mayor miedo que tenía. more than dying. Más que morir. And thinking about all the loved ones that I have, Y pensar en mis seres amados, todos los que tenía, how they would feel without me. cómo se sentirían sin mí. So that was my biggest fear I had to get over. Ese era mi mayor temor, el que tuve que superar. Gracias por tu pregunta. Ok, voy para acá. Buenas noches. Buenas noches. Good night. Hi. In your day by day, in your process, how do you prepare yourself, your body, your space, your environment to be that pure channel? En tu día a día, ¿cómo preparas tu cuerpo, todo lo que tienes que hacer contigo para poder ser ese canal puro? Ultimately, it comes down to the most simple things, the most basic things. Nos lleva a las cosas más simples, a las cosas más básicas. Sleep well, Dormir bien, eat well, comer bien, drink well. beber bien. And I'm not talking about Y no hablo de, Just water. ya saben. and of course, consistent spiritual practice. Y por supuesto, una práctica espiritual consistente. And also taking care of the physical body. Y también cuidar el cuerpo físico. And in my spiritual practice, I have to go through regular meditations, Y en mis prácticas espirituales, yo practico meditación regularmente, that are just for maintenance. que son solo para mantenimiento. And then there are phases of spiritual practice Y también hay algunos momentos, fases de prácticas espirituales that are more like upgrades or growth processes, que son como actualizaciones o momentos de crecimiento, focused and intensives. enfocados e intensivos. And it feels like it's never ending. Y parece que nunca terminan.
So every time I arrive at a milestone, Así que cada vez que llego a una meta, I wonder how long I'm going to be at this me milestone pregunto cuánto tiempo voy a permanecer because the ahí, next one is already waiting. porque la otra generalmente ya me está esperando. But it's also beautiful because every time I reach a new milestone, Pero también es hermoso porque cada vez que llego a una meta, the connection is easier. la conexión es más sencilla, The energy moves through me much easier. la energía se mueve a través de mí más fácilmente And the impact on everyone else is much greater. y el impacto en todos los demás es mucho mayor. So it's a beautiful process I've surrendered to. Es un hermoso proceso al que me he rendido. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más quisiera? Ay, Ok, aquí con Jerry, luego voy contigo. Aquí te De cuando te conocí por primera vez When I met you for the first time por Brenda en uno de los talleres, in one of the courses, because of Eh, me, mi primera experiencia fue que no estoy solo y que no estoy loco. my first experience was that I wasn't alone and that I wasn't crazy. ¿Cómo lograste establecer un balance al inicio de una transmisión en el embodiment? How did you manage to establish balance at the beginning of a transmission when you were embodying Ya. Y no perderte en ese proceso. and not to lose yourself within that process? Mm-hmm. The question is always which part of yourself is being lost. La pregunta siempre es ¿qué parte de ti es la que se pierde? There are parts that really want to control everything. Hay partes que realmente quieren controlarlo todo. And then there is a part of the self that just can exist and trust. Y hay una parte del ser que solo quiere existir y confiar. That part will never be lost. Esa parte nunca se perderá. But we have to really trust that part and really embody that part of ourselves. Pero realmente tenemos que confiar en esta parte y encarnar esta parte. And that was not easy for me because I'm a control freak. Y no fue sencillo para mí porque soy un controlador. And so over time, I learned in this process that the mechanism of control was coming from a place of fear. Y con el tiempo aprendí que el mecanismo de control venía de un lugar de miedo. And it's really the fear of the ego, Y realmente es el miedo del ego, because the true self does not have fear. porque el verdadero ser no tiene miedo. Gracias por tu respuesta. Thank you for your question. Ahora- For your answer. Aquí te tengo. Gracias. Por lo que entiendo, vienes de un mundo corporativo y tuviste pues algún tipo de despertar espiritual. As far as I understand, you come from a corporate world and you had some sort of awakening. Entonces yo quisiera saber que hay muchas personas que viven en ese tipo de mundo de mucho apego a temas materiales. I would like to know, as many people live in this world which are attached to material things, Pero de alguna manera también sienten que tienen un llamado o un propósito con mayor significado. but in a way they feel there is a call or a purpose more meaningful. ¿Cómo hacer entonces o cuál sería tu consejo para estas personas y para confiar y para poder entregarse y aceptarlo? What's your advice for these people and how for them to surrender and accept it? I believe that everyone has spiritual gifts, Yo creo que todos tienen regalos espirituales and they might be different for every single person. y son diferentes para cada persona. My path is not everyone's path. Mi camino no es el mismo que el de todos. And there are many people in our community that are practicing Y hay muchas personas en nuestra comunidad que están
trabajando, practicando, that are in the corporate world. que siguen en el mundo corporativo. And they can bring this level of presence and this level of love Y pueden traer este nivel de presencia y de amor into the corporate world. dentro del mundo corporativo. So it's really about an evolution as a human being, Así que se trata más de una evolución del ser humano, not necessarily a change of what the person is doing, no necesariamente un cambio de lo que la persona está haciendo actualmente. but it could mean that as you're evolving, what you were doing is no longer aligned. Pero puede ser que en la medida que vas evolucionando, lo que estás haciendo ya no estará alineado. So that happens as people develop spiritual gifts or integrate the spiritual gift. Así que eso sucede, ¿no? Cuando las personas integran estos regalos espirituales, Their lives might change. sus vidas pueden cambiar. The question is La pregunta it worth continuing living a life that is not aligned ¿vale la pena seguir viviendo una vida que no está alineada and suppressing a calling from within, y oprimir ese llamado que viene desde el interior? or really trusting that one can change into something greater? ¿O realmente confiar que uno puede cambiar hacia algo mucho mayor? And that might include changing of work. Y eso puede incluir cambiar de trabajo. It might include change of a partner. Puede incluir cambiar a la pareja. It might include change of a living environment. Puede significar cambiar el ambiente donde vivimos. Something that is more aligned with your soul Algo que está más alineado con tu alma rather than just with the mind. que tan solo con tu mente. So my advice is really following a path of growth Mi consejo sería, sigue ese camino de crecimiento and the path of consistent alignment. y el camino de alineación consistente. From that place, everything unfolds naturally. Desde ese lugar, todo se desarrolla naturalmente. And sometimes change is part of it. Y muchas veces el cambio es parte de eso. That's it. Gracias por tu respuesta. Vamos acá. Aquí te tengo, no hay problema. Muchas gracias. Buenas noches. Good night. ¿Cómo clasificaría los tipos de canalizaciones? How- En mi experiencia, entiendo que hay mentales, pero también hay emocionales, ¿no? Donde hay un éxtasis que es difícil luego conectar con la mente. How would you classify the different types of channeling? From his understanding, there are ones which are more mental ones and others which are more like through you. So as the channel, like the person that is the bridge or the channel, La persona que es el puente o el canal, there is information, energy coming through. hay información, hay energía que pasa a través. And this information and this energy can be so strong that it impacts the people around. Y esa energía, esa información puede ser tan fuerte que impacta a las personas alrededor. And it could truly feel physical or emotional or even mental. Y se puede sentir realmente físico, emocional y hasta mental. And it could really bring change for the people receiving. Y realmente puede traer un cambio a las personas que reciben. And sometimes there are tears. Hay tears. Algunas veces hay llanto. Yeah. Sometimes there is physical cleansing. Y a veces hay limpiezas físicas. It's almost like we have all these layers, Es como si todas estas capas, mental layers, emotional layers, mentales, emocionales and physical layers, y físicas, that need to be cleaned down or with this energy. que necesitan limpiarse con esta energía. So I
know that a transmission is a process of purification as well. Así que sé que una transmisión es un proceso también de purificación. And sometimes people are surprised how intense it is. Y algunas veces las personas se sorprenden de lo intenso que puede ser. There's always two groups of people. Siempre hay dos grupos de personas. There's the group that says, oh my God, that was too intense. Las personas que dicen, oh, mi Dios, eso fue súper intenso. And there's the other group of people that say, I didn't feel anything. Y las que dicen, yo no sentí nada. I was expecting more intensity. Esperaba más intensidad. So, as you can see, everyone is experiencing a transmission differently. Also, how ready and how open they are. Así que como puedes ver, cada persona experimenta una transmisión de manera diferente y depende de qué tan abiertos están. Some people don't want change. Algunas personas no quieren el cambio. And that's okay, there's nothing wrong with it. Y está bien, no tiene nada de malo. Thank you. Gracias por tu respuesta. Aquí tenemos otra pregunta. Gracias. Bueno, Asil, yo tengo una pregunta que me ha estado, he tenido en mi mente desde que yo empecé a verte canalizar. Y mi pregunta es, cuando tú canalizas al guía, ¿tú lo llamas o ellos vienen a ti para dar un mensaje? ¿Quieres? Well, this is a question I've been having since I started doing your transmissions, and I would like to know, when you channel, you call the guides or they show up because they want to give a message? It's almost immediate. Es casi inmediato. It's almost like they know I have the intention of channeling. Ellos saben que tengo la intención de canalizar. So I just have to close my eyes and surrender, Solo tengo que cerrar los ojos y rendirme, and they're pretty much ready. y ellos están listos. I don't have to call them. No tengo que llamarlos, I don't have to make appointments no tengo que hacer una cita or send a letter. o mandar una carta. It's in that way incredibly connected, synchronistic. De una manera está realmente conectado, sincrónico. Yeah. Y cuando tú estás solo en casa, ¿también canalizas o solamente cuando haces estas canalizaciones para mandar ese mensaje que los guías tienen para nosotros? When you're alone at home, do you also channel, or you just do that when there are others and you have to deliver a message? I do it alone too. También lo hago solo. Yes. But what I learned over time, Pero lo que aprendí con el tiempo, if you ask a lot of questions, si haces muchas preguntas, you get answers obtienes respuestas that lead to more questions. que te llevan a más preguntas. The mind can never be satisfied. La mente nunca está satisfecha. That's why I gave up asking questions. Por eso me rendí haciendo preguntas. So when there is a message that comes to me, it's really about something I need to know. Así que cuando hay un mensaje que viene a mí, es algo que realmente necesito saber. Gracias por tu respuesta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta por acá? ¿Por acá? Bien. Entonces, no... perdón. Allá. Denise. Can you share with us what is your vision for humanity over the next decades? ¿Puedes compartir con nosotros cuál es tu visión para la humanidad para la próxima década? As we're evolving, Mientras vamos evolucionando, we're going to face
internally and externally challenges. Vamos a enfrentarnos a retos internos y externos. There's a great polarization that's happening. Hay una gran polarización que está sucediendo. And there is many teachings and learnings in this polarization. Y hay muchas enseñanzas y aprendizajes en esta polarización. If we learn how to learn, Si aprendemos cómo aprender, then we can really grow from the challenges. entonces realmente podemos crecer de los retos. And maybe we can understand the united nature Podemos comprender la naturaleza unificada of humanity, de la humanidad, that we are one collective, que somos un colectivo, that we're all equal, que todos somos iguales, that we're all powerful, que todos somos poderosos and that we can co-create and coexist. y que podemos co-crear y coexistir. And we can maybe learn how to live on this planet appropriately. Y tal vez podamos aprender cómo vivir en este planeta apropiadamente. But I believe all of the solutions to our problems Pero creo que todas las soluciones a nuestros problemas are connected to our evolution of consciousness. están conectados a la evolución de nuestra conciencia. Gracias, Cecil. Gracias. Gracias, Brenda. Quisiera, antes de pasar a la siguiente parte, darle la bienvenida a Zules, que nos honra con su presencia. Zules es una sanadora espiritual maya que nos ha honrado con su participación desde el año pasado, ¿verdad? Que nos ha acompañado. Y gracias por estar aquí. Gracias, Zules. Bien, ahora quisiera invitarlos a que se preparen para la segunda parte, donde tendremos una canalización. Esta preparación incluye que se relajen, que estén tranquilos, apaguen sus celulares, por favor, cualquier cosa que les distraiga, y nos preparamos pues y nos disponemos a este momento de la canalización. Cuando nos den instrucciones, podemos iniciar. Gracias. So I'll share a little bit about the process of channeling because not everyone has seen this. Así que voy a compartir un poco del proceso de canalización, ya que no todos lo han visto. My body will go through fast breathing, Mi cuerpo va a ir a través de respiración muy rápida, as well as movements así como movimiento of my arms, of my body, de mis Almost brazos, like- de mi cuerpo, the energy moving. conforme la energía se va moviendo. And it's like a preparation of this vessel for the embodiment. Y es una preparación de este envase para poder canalizar, para poder encarnar. And it's perfectly normal and perfectly safe. Y es perfectamente normal y es seguro. I've done this thousands of times. Lo ha hecho miles de veces. I'm not in danger and you're not in danger. No está en peligro y nadie está en peligro. No need to call the doctor. No hay que llamar al doctor. And once I'm in this state of embodiment, Y una vez que estoy en este estado de canalización, there will be moments where they speak and moments of silence. habrá momentos en los que ellos hablen y momentos de silencio. And if you want, you can also close your eyes and feel into the silence and feel into the words. Si quieren, pueden cerrar sus ojos para poder sentir este silencio y también sentir las palabras. Sometimes that's more impactful than watching. Muchas veces esto tiene un impacto más grande que observar. Thank you all for being here. Gracias a todos por estar aquí. She will translate.
There we go. Go to the bathroom somewhere. Yeah, maybe. Hmm? If someone needs to go to the bathroom, Si alguien necesita ir al baño, we'll give you a short break. les damos un pequeño descanso. Yeah. Are you sure? Mhm. Okay. As you like.
Greetings, we are Elohim. Saludos, somos Elohim. Your evolution as a human being Su evolución como seres humanos is a natural process within your existence. es un proceso natural dentro de su existencia. And while this process is organically unfolding, Y mientras que este proceso se desarrolla orgánicamente, there's a part that you can play. hay una parte que ustedes pueden realizar, That is the conscious choice que es el tomar decisiones conscientes towards growth, hacia el crecimiento, towards healing, hacia sanar, towards alignment, hacia alinearse and towards presence. y hacia la presencia. This will empower you Esto los empoderará, as this conscious evolution como esta evolución consciente is your own choice. es su única alternativa. It is within your control. Está dentro de su control, It is within your will, está dentro de su voluntad, your own dedication and devotion su dedicación y devoción to becoming a greater human being. para convertirse en grandes seres humanos. A human with greater potential, Un humano con gran potencial, a human with greater possibilities, un humano con grandes posibilidades, a human with greater awareness, un humano con gran conciencia and a human with greater love. y un humano con gran amor. This is always your choice. Esto es siempre su elección. Humans have lived the human experience Los humanos han vivido la experiencia humana in its simplest possible way, de la forma más simple posible, being subjected to the immediate physical experiences, atándose a la experiencia física inmediata, the immediate emotional and mental experiences. a las experiencias inmediatas emocionales y mentales. Yet, the greater observation Sin embargo, la mayor observación of the experience of consciousness, de la experiencia de la conciencia, the collective of humanity, el colectivo de la humanidad, experiencing being human experimentando ser humano through you. a través de ustedes. Therefore, you are an immediate representation Por lo tanto, ustedes son una representación inmediata of all of humanity. de toda la humanidad. And your life, Y su vida, your experiences, sus experiencias, your observations, sus observaciones, your learnings sus aprendizajes matter importan for you para ustedes and for all of y humanity. para toda la humanidad. Can you establish a space of silence, ¿Pueden establecer un espacio de silencio? a place of peace, Un espacio de paz, a place of presence, un lugar de presencia, purely for yourself? puramente para ustedes? Or have you forgotten yourself ¿O se han olvidado de ustedes in the obligations of life, en las obligaciones de la vida, the pressures of society, las presiones de la sociedad and the commitments of life? y los compromisos de la vida? And what is the price ¿Y that cuál you es have paid ¿Y cuál es el precio que han pagado in forgetting yourself? en olvidarse de ustedes? And what is the reward you will receive ¿Y cuál es la recompensa que recibirán prioritizing yourself and your evolution, priorizándose a ustedes mismos y a su evolución, your greatest alignment, su mayor alineamiento, your greatest presence, su mayor presencia and your greatest love?
y su mayor amor. How will your life transform? ¿Cómo se transformaría su vida? And how will be all of those around you, ¿Y cómo estarían todos aquellos alrededor suyo, your loved ones, sus seres amados? be impacted by your journey of evolution, ¿Cómo se impactarían por su camino de evolución, by your journey of healing, por su camino de sanación, and your journey of alignment? su camino de alineación? How will all of humanity ¿Cómo toda la humanidad will be impacted by your journey of será evolution? impactada con su camino de evolución? No matter how insignificant you see yourself, Sin importar cuán insignificante te veas, your journey and your self-realization tu camino y tu autorrealización is of great significance es de gran significado for all of humanity. para toda la humanidad. And the evolution of humanity Y para la evolución de la humanidad. starts and completes Con- with the individual. Comienza y se completa con el individuo. You will find excuses. Encontrarán excusas, You will find reasons. encontrarán razones, You will find circumstances encontrarán circunstancias and challenges y retos to forgo yourself para olvidarse de ustedes and to forget yourself. y para olvidarse del camino. Yet remember, the part of you that calls Pero recuerden, la parte de ustedes que les llama will always be calling. estará siempre llamando. No matter how hard you try No importa qué tan duro trates to forget, de olvidar, to resist, de resistirte and to suppress. y de suprimirte. It will come to you in dreams. Vendrá a ti en sueños, It will come to you through other people. vendrá a ti a través de otras personas. And the call for awakening Y el llamado a despertar will come to you through your circumstances. vendrá a ti a través de tus circunstancias. An impulse for change Un impulso para el cambio will enter your life, entrará en tu vida and you will recognize this impulse y reconocerás este impulso as a calling from within, como un llamado del interior, an important calling, un llamado importante, an important journey, un camino importante and a journey worthwhile taking. y es un camino que vale la pena tomar. And allow yourself to feel Y permítete sentir and to judge y juzgar throughout this process, a través de este proceso, yet continue to walk, pero continúa caminando, knowing that you are on the right path, sabiendo que estás en el camino correcto, trusting that you are held by this reality, confiando que estás siendo sostenido por esta realidad, trusting that you are held by this earth, confiando que estás siendo sostenido por esta tierra, that life always provides. que la vida siempre provee. This level of trust and confidence Este nivel de confianza will y be de your confiar greatest ally será tu gran aliado in your journey of growth. en tu camino de crecimiento. And you will continue to witness the limitations of your mind, Y seguirás siendo testigo de las limitaciones de tu mente, the limitations of your heart, de las limitaciones de tu corazón, and the limitations of your body. de las limitaciones de tu cuerpo. And you will notice that these limitations Y te darás cuenta que estas limitaciones are temporary, son temporales, are truly expandable. son verdaderamente expandibles. You are a consistently evolving being. Eres un ser en evolución constante. How you are today Como estás hoy is merely a momentary imprint es meramente un momento,
and all aspects of your being y todos los aspectos de tu ser are subject to change. están sujetos a cambio. Knowing this truth within you, Sabiendo esta verdad dentro de ti, the possibilities of life las posibilidades de la vida become infinite. se convierten infinitas. Thank you for listening to our words. Gracias por escuchar nuestras palabras. May this be an inspiration for you Que esto sea una inspiración para ustedes, to walk para a life caminar una of growth. vida de crecimiento. ¿Todo bien? Everyone alive? ¿Todos vivos? Did you feel the energy? ¿Sintieron la energía? Good. It has gotten much easier for me to go in and out. It used to take me 45 minutes to get into it. Se ha vuelto más sencillo para mí entrar y salir. Antes me tomaba 45 minutos lograrlo. And I could channel for 10 minutes, Y podía canalizar por 10 minutos. and then I was in bed for 2 days. Y luego estaba en cama por 2 días. Through practice, A través de la práctica, I can do this now much easier and quicker puedo hacer esto más fácilmente, más rápidamente, without a strain on my body or on my mind. sin el esfuerzo de mi cuerpo y de mi mente. How are you, Brenda? I'm doing great. Yeah? Did it? How was it next to me receiving and translating at the same time? It's the first time she's doing this live translation. Sí, me pregunta cómo me siento, ¿no? Después de vivir esta experiencia. Es la primera vez que lo hacemos uno al lado del otro, técnicamente así, sentados uno al lado del otro. So, it was a great experience, I would say. Para mí fue una gran experiencia. But, you know, I'm very familiar with you and your energy. Me estoy muy acostumbrada a Silis, la energía que él canaliza. Because I do recordings on a daily basis. Yo grabo diario. Soy su voz en español. I am your voice in Spanish. She is. I didn't die. No morí. Good. Excellent. So what's next, Raúl? Ok, bien, quisiera agradecerles a todos estar acá. Espero que esta experiencia haya sido valiosa para cada uno de ustedes y que logren integrar el mensaje que han recibido tranquilamente, ¿verdad? En el silencio, en la alineación,
para que ustedes puedan saber qué hay que hacer, qué cambios necesitan y qué esta noche han recibido acá. Asil va a estar firmando los libros que algunos de ustedes han comprado y si quisieran, pues todavía hay más allá, ¿verdad? Para que los puedan adquirir. Así que les agradecemos y le agradecemos a Asil. Le pedimos a todos un aplauso, ¿verdad? Fuerte para... Antes de terminar, yo quisiera contarles que mandamos a imprimir únicamente 100 copias para Guatemala y las vamos a tener aquí. Si alguien no pudo venir hoy y alguien está interesado, en la página pueden encontrarlo y hacer la compra a través de la página y los vamos a estar entregando. Así que bienvenidos, si quieren conversar con Asil un momento y recibir su copia firmada, pues adelante. Gracias a todos. Okay. So for everyone that's watching, Así que para todos los que están viendo, the book is available on Amazon as well as on Kindle as a digital form. el libro está disponible en Amazon, tanto físico como digital. And we will hopefully have more in-person events and book events here in Guatemala or other parts of Latin America. Y esperamos tener más eventos en vivo aquí en Guatemala y en otras partes de Latinoamérica. And we welcome you to join our Spanish-speaking community. Y los invitamos a unirse a nuestra comunidad de habla hispana. Yes, Crystal? Así pronto tendremos el audiolibro, ya está grabado, solo hay que tenerlo ya disponible en Audible, estamos en eso. Y a finales de febrero estaremos lanzando el curso Discovery, que es un curso de autoestudio que está conformado por 8 módulos, ya va a estar 100% en español. Vamos a estar enviando la información a través de redes sociales y de nuestra página web también. Y pues esperamos que puedan unirse para poder hacer crecer esta comunidad de habla hispana y poder llevar estas palabras de sabiduría a más personas y hacer realmente ese cambio que queremos hacer y ser ese cambio nosotros mismos. Así que gracias. Gracias. Thank you. Is there a volume 2? It's coming. We're working on it. Soon. Next year. Yes, that's the plan. Okay. Yes, there is...